El avance francés en Europa occidental se percibe en las fuentes antiguas como una fuerza que emergió con una velocidad capaz de reordenar territorios que durante siglos habían permanecido en disputa. Las decisiones adoptadas en momentos clave alteraron líneas fronterizas, modificaron rutas de abastecimiento y consolidaron un modelo de proyección militar que sorprendió incluso a potencias acostumbradas a largas rivalidades. Este ascenso no puede entenderse únicamente por la fortaleza de sus ejércitos. Responde también a una lectura precisa del terreno y a una capacidad de intervenir regiones estratégicas con una coordinación que transformó la estructura política del continente. Mientras otros reinos dependían de acuerdos tradicionales para sostener sus posiciones, Francia avanzó combinando presión militar con una reorganización territorial que debilitó mecanismos de control rivales. En varios sectores, bastó un movimiento calculado para desplazar autoridades, fracturar alianzas locales y generar un reacomodo que favorecía la expansión francesa sin necesidad de ocupación total. Este fenómeno, apenas documentado en su complejidad real, sigue siendo uno de los elementos más llamativos de su crecimiento. Los corredores que conectaban zonas fortificadas con regiones agrícolas pasaron a cumplir una función decisiva. Allí, la presencia francesa impuso nuevas prioridades organizativas, asegurando la circulación de tropas y recursos en momentos de tensión. Las fuentes, sin embargo, no explican con detalle cómo se definieron estos ejes, ni por qué algunos territorios se alinearon tan rápidamente con la autoridad emergente. La falta de testimonios directos abre un espacio de incertidumbre que continúa desafiando a los especialistas. Incluso regiones que no fueron conquistadas de manera directa modificaron su comportamiento ante esta nueva fuerza. Cambios en la administración local, ajustes en sistemas defensivos y reorientación de rutas muestran que el ascenso francés operó más allá de la confrontación abierta. La influencia se proyectaba tanto por acción militar como por una comprensión minuciosa del equilibrio regional. Lo que resulta innegable es que esta expansión redibujó sectores enteros del mapa europeo, creando una dinámica donde el peso francés se convirtió en un elemento decisivo para cualquier cálculo territorial. Su ascenso marcó un punto de inflexión que transformó la competencia imperial en una escala sin precedentes. Antes de continuar, si disfrutas contenido histórico profundo como este, considera suscribirte para no perder los próximos episodios. La expansión francesa avanzó en un entorno donde potencias europeas competían por controlar rutas, enclaves y territorios cuya importancia estratégica definía el equilibrio imperial. Francia no se limitó a extender sus fronteras. Articuló una red de posiciones que conectaban regiones disputadas, desplegando una combinación de presión militar, negociación diplomática y control territorial que transformó espacios clave de Europa, América y Asia. Cada movimiento, desde la consolidación de fortalezas hasta la interrupción de rutas rivales, redefinió la escala de influencia francesa y alteró la percepción del poder continental. El proceso no fue lineal. La intervención en zonas sensibles, la absorción progresiva de territorios intermedios y la capacidad de reorganizar estructuras administrativas permitieron que el impulso francés adquiriera profundidad en múltiples frentes. Sus avances modificaron no solo fronteras, sino también la manera en que otros imperios entendían la movilidad, el comercio y la defensa. Las potencias vecinas debieron ajustar estrategias enteras frente a un actor que combinaba fuerza ofensiva con una notable habilidad para transformar espacios en función de sus intereses. En ese escenario competitivo, Francia integró regiones diversas mediante sistemas que aseguraban abastecimiento, movilidad y supervisión continua. Las rutas que conectaban puntos distantes adquirieron valor decisivo, pues determinaban qué territorios podían sostenerse y cuáles quedarían expuestos. El establecimiento de guarniciones, la reorganización administrativa y la presión sobre nodos comerciales consolidaron un modelo de expansión que modificó las interacciones entre comunidades locales, autoridades regionales y centros imperiales. La falta de testimonios completos sobre ciertos episodios deja áreas oscuras en la reconstrucción de este proceso, especialmente en zonas donde decisiones rápidas transformaron estructuras territoriales antes estables. Sin embargo, el efecto final es claro. El ascenso francés desencadenó una rivalidad imperial que alteró el mapa político global y reconfiguró rutas cuya importancia estratégica se extendería por siglos.
La expansión francesa comenzó a consolidarse en un escenario donde múltiples potencias competían por rutas, enclaves y recursos que definían el acceso a regiones estratégicas. Francia, que hasta entonces había equilibrado su presencia entre intereses continentales y ambiciones ultramarinas, inició una serie de movimientos que revelaron una comprensión precisa del espacio geopolítico. El ascenso no se presentó como una ofensiva inmediata, sino como una acumulación de decisiones que reposicionaron fronteras, alteraron alianzas y obligaron a otros actores a reconsiderar sus prioridades territoriales. Cada avance reforzaba la idea de que el reino pretendía transformar de raíz los equilibrios existentes. Las primeras iniciativas se concentraron en sectores donde rutas comerciales se cruzaban con áreas disputadas. Francia intervino asegurando pasos fluviales, puertos secundarios y regiones donde las tensiones se habían mantenido por décadas. Estas posiciones, aunque modestas al inicio, funcionaron como puntos de apoyo para proyectar movimientos posteriores. El control de corredores logísticos entregó al reino la capacidad de reforzar guarniciones, desplazar unidades y sostener negociaciones desde una posición de fuerza. La reorganización de este mapa inicial creó una base territorial que, con el tiempo, se convertiría en elemento clave de su expansión. El fortalecimiento de estas áreas exigió mecanismos administrativos que permitieran gestionar territorios heterogéneos. En las regiones integradas, la corona impulsó estructuras que aseguraran la recolección de tributos, la supervisión de rutas y la coordinación con élites locales. Este enfoque administrativo no solo consolidó el control francés, sino que introdujo una lógica común en espacios donde anteriormente predominaban modelos divergentes. La regularidad de estos sistemas facilitó la comunicación interna y permitió evaluar con precisión las tensiones que surgían en cada enclave. Mientras estas transformaciones avanzaban, Francia comenzó a intervenir en disputas que afectaban el equilibrio regional. En zonas donde reinos menores enfrentaban presiones externas, la corona actuó como mediadora a cambio de concesiones territoriales o compromisos estratégicos. Esta práctica permitió absorber regiones debilitadas sin recurrir a campañas prolongadas. El resultado fue una red de territorios interdependientes que aumentaba la influencia francesa sin incrementar desproporcionadamente la carga militar. Cada pacto ampliaba la esfera de acción y reducía la capacidad de otras potencias de operar sin restricciones. El ascenso francés también se manifestó en la manera en que el reino manejó sus capacidades marítimas. La construcción de arsenales, el fortalecimiento de flotas y la instalación de puestos avanzados en zonas costeras permitieron controlar rutas oceánicas que conectaban Europa con regiones distantes. Estos movimientos no solo fortalecieron la seguridad comercial, sino que proyectaron la presencia francesa hacia disputas coloniales donde la competencia por territorios clave era constante. La combinación de control continental y marítimo dio al reino un alcance que se extendió más allá de sus fronteras tradicionales. En regiones donde la presencia francesa enfrentaba resistencia, la corona desarrolló operaciones precisas destinadas a neutralizar focos de oposición. Estas acciones se centraban en asegurar fortalezas, reorganizar defensas y desplazar autoridades locales que representaban un obstáculo para la estabilidad regional. Más que imponerse mediante campañas devastadoras, Francia adoptó intervenciones calculadas que permitieran mantener movilidad y asegurar corredores vitales. La eliminación de estas resistencias fortaleció la cohesión territorial y limitó las posibilidades de fragmentación. La expansión francesa también generó efectos en áreas donde las potencias rivales dependían de rutas esenciales para abastecerse. Al controlar sectores clave, Francia podía interrumpir intercambios, bloquear movimientos o restringir accesos que antes se consideraban seguros. Esta presión obligó a reinos vecinos a redistribuir esfuerzos militares, buscar nuevas alianzas o ceder posiciones para evitar conflictos directos. La capacidad francesa de alterar la lógica del territorio sin recurrir a ocupaciones masivas se convirtió en uno de los elementos más influyentes de esta etapa. A medida que la esfera francesa crecía, surgió la necesidad de crear estructuras que aseguraran continuidad administrativa. En varias regiones se establecieron autoridades designadas desde la corte, encargadas de supervisar el cumplimiento de acuerdos y garantizar que los recursos locales se integraran a la red más amplia. Estas figuras desempeñaron un papel esencial en la consolidación del orden territorial.
especialmente en zonas donde la competencia entre facciones podía generar inestabilidad. Su función reforzó la cohesión entre centros distantes y la capital. Las modificaciones territoriales alcanzaron un punto decisivo cuando territorios previamente fragmentados comenzaron a alinearse con las directrices francesas. Las comunidades adoptaron prácticas administrativas compatibles con el sistema impuesto, reorganizaron sus actividades productivas y ajustaron su posición ante rivales históricos. Este proceso no solo incrementó la capacidad francesa de proyectar fuerza, sino que creó un entramado cohesionado que respondía a una lógica estratégica uniforme. La expansión dejó de ser un conjunto de avances aislados para convertirse en una reconfiguración profunda de regiones enteras. El resultado final fue un escenario donde Francia emergió como potencia capaz de alterar rutas, absorber tensiones y establecer un orden territorial que obligó a otros actores a redefinir sus márgenes de acción. La estructura generada proporcionó una plataforma desde la cual el reino proyectaría, en etapas posteriores, una rivalidad imperial de escala monumental. Esta combinación de estrategia, diplomacia y control territorial consolidó la base de un ascenso, cuyo impacto definiría el equilibrio regional durante siglos. La expansión francesa avanzó con una combinación de presión militar, acuerdos tácticos y una lectura precisa del entorno político, lo que permitió intervenir regiones donde las potencias locales competían por el control de rutas estratégicas. En estas zonas, la presencia francesa comenzó estableciendo posiciones de apoyo destinadas a observar movimientos rivales, evaluar oportunidades y detectar fallas en sistemas preexistentes. La estrategia priorizaba puntos capaces de influir sobre corredores esenciales, asegurando que cada entrada al territorio respondiera a una lógica de supervisión constante. Las regiones fronterizas se convirtieron en laboratorios de reorganización territorial. Allí, los franceses reforzaron alianzas con autoridades locales que buscaban equilibrar tensiones con vecinos más fuertes. Estas alianzas, articuladas mediante pactos específicos, generaron redes de cooperación que facilitaron la circulación de abastecimientos y tropas. Con el tiempo, estas áreas adquirieron una dependencia creciente de la estructura francesa, no por obligación formal, sino por las funciones críticas que empezaban a cumplir en su propio entorno. En sectores donde la competencia era más intensa, la intervención francesa adoptó un enfoque más directo, destinado a neutralizar actores que obstaculizaban rutas diplomáticas o comerciales. Estas acciones no buscaban una ocupación total, sino modificar el equilibrio de fuerzas para asegurar condiciones ventajosas. En este proceso, se identificaban enclaves cuya estabilidad influía directamente en corredores amplios, y se actuaba sobre ellos mediante campañas breves, negociaciones o presiones administrativas. El resultado era una transformación silenciosa pero profunda de la región. La consolidación de posiciones avanzadas permitió que el aparato francés desarrollara una red administrativa capaz de sostener operaciones continuas. Los puestos instalados en puntos elevados o cerca de cruces fluviales funcionaban como centros de coordinación desde los cuales se evaluaban movimientos enemigos y se redistribuían recursos. Cada enclave operaba como un nodo dentro de un sistema mayor, que debía mantener cohesión incluso bajo tensiones prolongadas o cambios abruptos en el escenario político regional. Los registros de circulación comenzaron a mostrar la influencia creciente de estas redes. El tránsito entre ciudades y zonas rurales se estabilizó en torno a rutas donde los franceses actuaban como garantes del movimiento seguro. Esta supervisión territorial no dependía únicamente de guarniciones, sino de un entramado de acuerdos, inspecciones y comunicaciones que aseguraban la continuidad de los flujos. En regiones donde antes dominaba la incertidumbre, la presencia francesa introdujo patrones previsibles que fortalecieron su posición. Mientras estas estructuras se afianzaban, los franceses aprovecharon la oportunidad para intervenir en disputas internas entre linajes o autoridades regionales. En cada conflicto, la corte determinaba si era necesario apoyar una facción, mediar en tensiones o instalar supervisores para evitar que dinámicas locales pusieran en riesgo corredores estratégicos. Este tipo de intervención, discreta pero decisiva, permitió absorber tensiones que en otros contextos habrían desestabilizado territorios completos. Las zonas donde la expansión enfrentaba resistencia exigían medidas adicionales. Allí, la estrategia francesa integraba observación constante, acuerdos provisionales y despliegue rápido de unidades móviles.
Estas unidades se movían a través de rutas previamente estudiadas con el objetivo de asegurar puntos vulnerables antes de que fuerzas rivales consolidaran presencia. La precisión de estos movimientos evitaba que alteraciones súbitas deterioraran la estructura territorial que el reino buscaba consolidar. Las rutas que conectaban regiones interiores con puertos y ciudades fortificadas fueron reforzadas mediante obras cuya finalidad era asegurar su operatividad continua. Caminos ampliados, estaciones de abastecimiento y sistemas de supervisión permitieron sostener operaciones prolongadas sin sobrecargar territorios aliados. Con ello, la campaña francesa adquirió una capacidad logística que rivalizaba con la de otros poderes que competían por los mismos espacios. A medida que las transformaciones territoriales se acumulaban, varias regiones comenzaron a reorganizar sus estructuras internas para alinearse con los criterios franceses. Algunas modificaron sus sistemas productivos para integrarse en redes comerciales más amplias. Otras adoptaron prácticas administrativas que facilitaron la comunicación y la cooperación interregional. Esta convergencia no fue impuesta de manera uniforme, pero sí reflejó el peso creciente de un actor cuya presencia transformaba la escala del intercambio. El resultado final de este proceso fue un entramado territorial que redujo la fragmentación y amplió el alcance francés sobre áreas extensas. Sin imponer un dominio absoluto en cada región, los franceses lograron establecer un sistema capaz de sostener rutas clave, mediar tensiones internas y proyectar fuerza sobre múltiples frentes. Esta estructura híbrida, apoyada en alianzas funcionales y enclaves estratégicos, fue el cimiento sobre el cual se desarrolló la rivalidad imperial que marcaría la siguiente etapa de confrontación global. La consolidación francesa en regiones fronterizas impulsó la necesidad de establecer mecanismos permanentes para supervisar corredores en disputa. Las rutas que conectaban enclaves marítimos con ciudades interiores se convirtieron en el núcleo de una estrategia que buscaba reducir la dependencia de intermediarios locales. En este contexto, los administradores designados desde la metrópoli recibieron facultades ampliadas para reorganizar el flujo comercial y definir prioridades logísticas. Su papel no se limitaba a fiscalizar. Debían anticipar presiones externas y evitar que potencias rivales capitalizaran puntos débiles en territorios sensibles. En áreas donde la competencia era más intensa, la presencia francesa adoptó un enfoque flexible. Mientras se fortalecían ciertas guarniciones, otras posiciones se transformaron en centros de supervisión diplomática que permitían influir en autoridades locales sin recurrir a campañas masivas. La alternancia entre presión militar y acuerdos específicos generó un escenario en el que comunidades diversas quedaron integradas en un sistema que dependía cada vez más de rutas vigiladas y de un aparato administrativo en expansión. Estas decisiones evidenciaron que el control territorial no se medía únicamente en extensión, sino en la capacidad de gestionar conexiones estratégicas. La reorganización de regiones interiores requirió intervenir en estructuras ya existentes sin desestabilizarlas por completo. En zonas agrícolas, los franceses impulsaron modificaciones que permitieron incrementar el abastecimiento destinado a puertos clave. Estas reformas atendían necesidades concretas: sostener operaciones prolongadas, garantizar tránsito constante y reducir vulnerabilidades ante cambios estacionales. El fortalecimiento de nodos productivos complementó el control de rutas, generando una red donde cada región asumía funciones específicas dentro de un esquema más amplio de expansión y competencia imperial. Los conflictos derivados de jurisdicciones superpuestas obligaron al aparato francés a redefinir límites operativos. En territorios donde coexistían influencias rivales, los administradores implementaron sistemas de reporte más estrictos que permitieron identificar con rapidez alteraciones en la circulación de bienes y movimientos de actores externos. Este seguimiento detallado permitió ajustar decisiones con precisión, evitando que potencias competidoras avanzaran sobre sectores que aún no presentaban una alineación clara. La capacidad de detectar tensiones antes de que se volvieran críticas se convirtió en un elemento indispensable para sostener el equilibrio regional. Las rutas fluviales adquirieron una relevancia particular debido a su función en la conexión entre regiones distantes. La presencia francesa en estas zonas implicó reforzar puntos de control ubicados en confluencias estratégicas, donde era posible monitorear embarcaciones, asegurar tributos y registrar movimientos asociados al comercio interregional. Estos puntos actuaron como bisagras territoriales, facilitando la proyección de poder hacia zonas interiores
que anteriormente habían mantenido márgenes amplios de autonomía. Con ello, los franceses ampliaron de manera continua la profundidad de su influencia en espacios donde la competencia era constante. En regiones costeras, la instalación de arsenales y depósitos de mantenimiento permitió sostener una presencia capaz de responder con rapidez ante tensiones inesperadas. Estas infraestructuras consolidaron un sistema que integraba defensa naval, abastecimiento y supervisión comercial en un solo entramado. La capacidad de reforzar posiciones sin depender de largos traslados desde la metrópoli permitió que los franceses conservaran un margen de maniobra significativo frente a potencias que competían por el mismo dominio marítimo. El fortalecimiento de estas bases reafirmó su posición como actor territorial decisivo. La administración francesa también recurrió a alianzas con autoridades locales para estabilizar regiones que experimentaban disputas internas. Estos pactos garantizaban seguridad en rutas críticas y proporcionaban acceso directo a información sobre tensiones emergentes. A cambio, los líderes locales obtenían reconocimiento y apoyo para sostener sus estructuras internas. Este equilibrio, aunque frágil, permitió que múltiples comunidades se integraran en un sistema más amplio sin perder por completo su organización tradicional. La diplomacia se convirtió así en una herramienta central para sostener avances sin recurrir de inmediato a intervenciones militares. Cuando ciertas regiones mostraban señales de resistencia, la estrategia francesa se centró en neutralizar puntos que podían afectar el funcionamiento de corredores esenciales. Estas acciones no buscaban controlar territorios enteros, sino impedir que sectores clave se transformaran en amenazas capaces de alterar el equilibrio regional. Al limitar la capacidad de movimientos rivales de consolidarse en áreas estratégicas, los franceses aseguraron que su red territorial mantuviera cohesión y continuidad, incluso en contextos de alta competencia. En zonas donde la presión rival era más visible, se desarrollaron sistemas de vigilancia que permitían evaluar rápidamente cambios en la disposición política de enclaves fronterizos. Mensajeros, exploradores y administradores locales aportaban información que ayudaba a la corte a adaptar su estrategia con precisión. Esta capacidad de reacción evitó que alteraciones repentinas comprometieran rutas críticas, reforzando la estabilidad de un sistema en el que cada sector cumplía un papel vital para sostener operaciones en curso o planificadas. El conjunto de estas transformaciones consolidó una estructura territorial capaz de operar en múltiples niveles. La combinación de presión militar, diplomacia directa, infraestructura estratégica y vigilancia constante permitió que los franceses reordenaran regiones antes disputadas y establecieran un modelo de control que desbordaba límites convencionales. Al finalizar esta etapa, el territorio bajo su influencia mostraba una configuración cohesionada, donde la capacidad de respuesta era tan importante como la expansión misma. Este equilibrio marcó el inicio de una rivalidad imperial cuyo impacto se proyectaría sobre una escala cada vez mayor. El control francés sobre regiones disputadas exigió una estrategia que integrara fortificaciones móviles, corredores marítimos seguros y una administración capaz de responder con rapidez a tensiones emergentes. En zonas donde la influencia francesa aún no era estable, la reorganización de puertos y la supervisión estricta de rutas interiores se convirtieron en herramientas esenciales para mantener cohesión territorial. La prioridad consistía en consolidar posiciones capaces de sostener campañas prolongadas sin depender de refuerzos constantes desde Europa. Los franceses comprendieron que el dominio territorial no dependía únicamente de la presencia militar directa, sino de la capacidad de controlar puntos donde convergían decisiones económicas y logísticas. En regiones donde competían con potencias como Inglaterra o España, la instalación de enclaves administrativos permitió monitorear movimientos rivales y garantizar la protección de rutas críticas. Esta presencia selectiva transformó áreas fragmentadas en territorios donde la autoridad francesa adquiría un peso funcional aunque no absoluto. Los centros urbanos con posición estratégica fueron reforzados mediante infraestructura destinada a asegurar el almacenamiento de recursos y la circulación continua de mercancías. El objetivo no se limitaba a mantener abastecimiento, sino a integrar estos centros en una red mayor que extendiera la influencia francesa a zonas periféricas. Las autoridades adaptaron cada enclave para que operara como un nodo capaz de sostener flujos de comercio, información y tropas, ampliando así la capacidad general de respuesta ante competidores.
A medida que la expansión avanzaba, se volvió evidente que los franceses necesitaban controlar corredores fluviales para conectar territorios distantes. Los ríos funcionaban como rutas naturales que permitían acelerar desplazamientos y reducir los costos de transporte. Controlar sus márgenes era esencial para evitar interrupciones en el movimiento de bienes estratégicos. Las guarniciones instaladas en puntos clave monitorizaban cada tránsito y evitaban que potencias rivales aprovecharan las mismas vías para consolidar sus propios intereses. Las tensiones surgidas en zonas donde coexistían varios poderes obligaron a los franceses a adoptar tácticas que combinaban diplomacia y supervisión militar. Algunos territorios aceptaron acuerdos que preservaban cierta autonomía a cambio de protección, mientras otros resistieron cualquier intento de reorganización territorial. Este escenario obligó a la administración francesa a evaluar continuamente qué regiones podían integrarse mediante pactos y cuáles requerían intervenciones directas para evitar rupturas que pusieran en riesgo rutas esenciales. El establecimiento de nuevas alianzas alteró la dinámica interna de regiones que históricamente habían respondido a autoridades locales. Las redes francesas reconfiguraron las relaciones entre comunidades que dependían del intercambio intermitente para sostener su economía. Con el incremento de presencia francesa, estos territorios comenzaron a orientar sus prioridades hacia corredores supervisados por Francia, desplazando a potencias que hasta entonces habían influido en su desarrollo. La nueva estructura territorial reforzó la percepción de un poder emergente que se expandía mediante conexiones estratégicas cuidadosamente articuladas. En sectores donde el terreno dificultaba movimientos extensos, los franceses recurrieron a avances calculados que aseguraban puntos elevados, cruces de caminos y zonas de observación privilegiada. Desde estas posiciones, podían evaluar la actividad de rivales y anticipar posibles cambios en la configuración política regional. La capacidad de recopilar información desde distintas alturas permitió desarrollar campañas más coordinadas, reduciendo el margen de sorpresa en regiones donde la competencia imperial era constante. El fortalecimiento de redes logísticas confirmó la intención francesa de mantener una presencia duradera en varios frentes simultáneos. La construcción de arsenales, depósitos y rutas secundarias facilitó la movilización rápida de refuerzos, evitando que potencias rivales explotaran vulnerabilidades temporales. Las rutas alternativas permitían sostener el flujo de suministros, incluso cuando corredores principales enfrentaban tensiones, garantizando estabilidad en periodos de competencia elevada. Con el tiempo, varias regiones comenzaron a mostrar signos de dependencia estructural respecto a la organización francesa. La administración local adoptó modelos introducidos por funcionarios enviados desde centros metropolitanos, mientras la economía regional se reorientaba hacia circuitos comerciales dominados por Francia. Este proceso evidenció cómo, sin ejercer control absoluto, el imperio lograba moldear comportamientos territoriales que reforzaban su presencia a largo plazo. El resultado de estas transformaciones fue una red territorial profundamente influenciada por la capacidad francesa de reorganizar puntos estratégicos. En zonas donde la competencia había sido intensa durante décadas, la inserción de mecanismos administrativos y logísticos permitió establecer un equilibrio temporal que favorecía intereses franceses. Aunque este sistema enfrentaba desafíos continuos, su eficacia para sostener rutas críticas demostraba que la expansión francesa dependía tanto de su habilidad militar como de la precisión con la que articulaba regiones diversas bajo un marco común. La presión ejercida por Francia sobre territorios donde convergían rutas estratégicas convirtió a ciertos enclaves en piezas clave para la continuidad de su expansión. En regiones donde la competencia imperial era más intensa, la administración francesa impulsó sistemas de vigilancia destinados a anticipar tensiones y sostener la movilidad de tropas, bienes y funcionarios. Estos mecanismos se transformaron en instrumentos esenciales para mantener estabilidad en zonas cuya pérdida habría alterado el equilibrio territorial construido hasta ese momento. En áreas donde coexistían comunidades con intereses divergentes, la estrategia francesa buscó consolidar acuerdos capaces de garantizar la disponibilidad de recursos locales. Las élites regionales fueron incorporadas mediante pactos que definían tributos, protección militar y acceso regulado a rutas marítimas o terrestres. Estos acuerdos no eliminaban por completo los conflictos internos,
pero ofrecían un marco que reducía el riesgo de rupturas que afectaran la continuidad de la presencia francesa en regiones altamente disputadas. La instalación de fortificaciones avanzadas impulsó un nuevo patrón de control territorial. Estas estructuras no solo funcionaban como puntos de defensa, sino como centros administrativos donde se registraban desplazamientos, se evaluaban tensiones y se distribuían suministros. Su presencia garantizaba una supervisión constante de espacios que, sin este apoyo, habrían sido vulnerables a incursiones rivales o a fracturas internas que frenaran la expansión. La estabilidad de estos enclaves reforzó la capacidad francesa de sostener campañas prolongadas. Las rutas que conectaban puertos estratégicos con centros administrativos interiores se transformaron en arterias que determinaban la dirección de la expansión francesa. Su mantenimiento exigió una coordinación rigurosa entre autoridades civiles y mandos militares, pues interrupciones menores podían desencadenar efectos significativos en regiones enteras. A medida que estas rutas adquirían mayor importancia, aumentó también la necesidad de mecanismos logísticos flexibles que permitieran enfrentar contingencias sin comprometer la estructura general del sistema. En territorios donde la resistencia local era más pronunciada, Francia adoptó procedimientos destinados a reorganizar autoridades sin recurrir necesariamente a confrontaciones directas. Supervisores designados evaluaban disputas internas, definían qué grupos podían mantener sus atribuciones y cuáles representaban riesgos para la cohesión regional. Este tipo de intervención permitió estabilizar regiones sin recurrir a ocupaciones extensivas, evitando un desgaste que habría limitado la proyección francesa en otras zonas de interés. El flujo constante de recursos dependía de una administración meticulosa, capaz de ajustar rápidamente capacidades productivas. En regiones agrícolas, se implementaron sistemas que aseguraban abastecimiento regular a guarniciones distantes. Los registros elaborados por funcionarios locales ofrecían un panorama actualizado sobre disponibilidad de granos, animales y materiales. Gracias a esta información, las autoridades francesas podían redistribuir recursos con rapidez, evitando desequilibrios que afectaran operaciones militares o mantenimiento de rutas esenciales. La expansión francesa también modificó la organización interna de territorios aliados. Algunas comunidades adoptaron modelos administrativos inspirados en prácticas francesas, buscando integrarse a redes más amplias que garantizaban protección y estabilidad comercial. Estas adaptaciones no eran impuestas exclusivamente por fuerza, sino impulsadas por beneficios concretos que reforzaban la posición de Francia como potencia capaz de generar orden en espacios fragmentados o expuestos a rivalidades constantes. En regiones donde el control francés enfrentaba desafíos, el reino implementó sistemas de comunicación que aceleraban la transmisión de información entre autoridades locales y centros estratégicos. Mensajeros especializados recorrían rutas establecidas para asegurar que decisiones críticas llegaran a tiempo. Este flujo continuo reducía la probabilidad de sorpresas tácticas y fortalecía la capacidad de Francia de responder a presiones simultáneas provenientes de distintos territorios. A medida que estos mecanismos se consolidaban, comenzó a emerger una estructura donde la influencia francesa articulaba espacios que previamente actuaban de manera independiente. La reorganización de corredores, el fortalecimiento de enclaves y la integración de autoridades locales generaron una red territorial compleja, pero funcional. Esta configuración permitió que distintos centros trabajaran bajo una lógica compartida, reforzando la posición francesa en un escenario donde múltiples potencias disputaban el control de rutas críticas. El resultado de estas transformaciones fue un sistema territorial cuya fuerza dependía tanto de la precisión administrativa como de la capacidad militar. La combinación de acuerdos locales, supervisión estratégica y rutas estabilizadas permitió a Francia proyectar influencia en regiones amplias sin necesidad de imponer un dominio absoluto. Este modelo, aunque vulnerable en ciertos periodos, consolidó una etapa en la que la expansión francesa reconfiguró la competencia imperial y modificó la forma en que los territorios entendían la presencia de esta potencia emergente. La expansión francesa hacia zonas donde convergían intereses imperiales generó un escenario en el que las rutas de abastecimiento se convirtieron en una herramienta central para estabilizar posiciones avanzadas. En regiones donde varias potencias competían por el control de pasos fluviales, corredores marítimos o llanuras agrícolas estratégicas, la administración francesa priorizó la instalación de sistemas capaces
de sostener movimientos prolongados sin depender exclusivamente de recursos locales. Esta lógica permitió intervenir territorios vulnerables con rapidez y asegurar enclaves que habían permanecido en disputa durante décadas. En varios puntos críticos, la presencia francesa no buscó imponer un dominio inmediato, sino reorganizar el funcionamiento interno de regiones donde autoridades locales competían por el control de recursos clave. Mediante acuerdos administrativos, supervisión militar selectiva y una gestión precisa de tributos, la administración logró reorientar la toma de decisiones hacia objetivos compatibles con su estrategia territorial. Las comunidades que dependían de rutas comerciales para sostener su economía percibieron que la llegada francesa estabilizaba corredores antes interrumpidos por disputas constantes, lo que facilitó la aceptación de nuevas estructuras de autoridad. Los puestos fortificados establecidos en ríos navegables y puertos naturales reforzaron la capacidad francesa de supervisar movimientos transregionales. En estas posiciones se controlaban inventarios, autorizaciones de tránsito, entradas de mercancías y distribución de abastecimientos. El objetivo era impedir que potencias rivales utilizaran los mismos corredores para consolidar alianzas o desplazar tropas hacia zonas limítrofes. La vigilancia sostenida aseguró que incluso territorios lejanos permanecieran integrados a la red que mantenía cohesionada la expansión. A medida que el sistema se ampliaba, la administración francesa fortaleció la cooperación con élites locales interesadas en mantener estabilidad frente a amenazas externas. Estos acuerdos no anulaban las dinámicas internas, pero sí condicionaban decisiones relacionadas con defensa, comercio y circulación. La integración se consolidaba mediante obligaciones claras que regulaban el uso de rutas y el acceso a recursos. Esta coordinación permitió absorber tensiones sin recurrir a campañas extensas que habrían desgastado la estructura territorial emergente. La presión ejercida por potencias rivales generó escenarios donde la movilidad rápida se volvió indispensable. La administración francesa priorizó la creación de depósitos avanzados que podían abastecer unidades desplazadas hacia sectores sensibles. La ubicación de estos centros respondió a criterios geográficos precisos: proximidad a vías seguras, acceso a agua, defensabilidad y conexión directa con regiones productivas. Su función era sostener operaciones sin colapsar los recursos locales ni depender de transportes vulnerables a intercepciones enemigas. Con el fortalecimiento de la red logística, Francia pudo responder a situaciones críticas que amenazaban regiones recientemente reorganizadas. En sectores donde surgían disputas internas, destacamentos móviles intervenían para evitar que actores locales aprovecharan vacíos momentáneos de autoridad. Estas operaciones no buscaban transformar por completo la estructura interna, sino impedir que fracturas regionales afectaran la continuidad del sistema general. El mantenimiento de corredores estables era prioritario, incluso por encima de la expansión inmediata. Las rutas marítimas, esenciales para conectar territorios transoceánicos con centros europeos, se integraron a un modelo territorial que exigía coordinación constante. La administración reforzó puertos estratégicos y estableció sistemas de redistribución capaces de sostener flotas y guarniciones sin depender de condiciones locales cambiantes. Este enfoque permitió proyectar influencia en regiones distantes y proteger enclaves que actuaban como puntos de enlace entre distintas áreas bajo competencia imperial. La supervisión de estos nodos evitó que potencias rivales consolidaran posiciones en sectores críticos. En territorios limítrofes donde la presencia francesa enfrentaba oposición directa, se implementaron medidas que combinaban presión militar y ajustes administrativos. La Corte autorizaba intervenciones en ciudades que controlaban pasos esenciales o zonas productivas relevantes. En cada caso, el objetivo principal era asegurar la integridad de las rutas y evitar que un solo enclave alterara el equilibrio logrado. Estas decisiones, aunque puntuales, impactaron profundamente en la estructura regional al redefinir prioridades territoriales. La reorganización resultante transformó la manera en que diversas regiones interactuaban entre sí. Sectores que antes funcionaban con autonomía amplia comenzaron a depender del flujo regulado por las autoridades francesas. Algunas comunidades adoptaron prácticas administrativas compatibles con los nuevos requerimientos, mientras que otras ajustaron su producción o defensa según directrices externas. Esta convergencia gradual incrementó la capacidad francesa de influir en zonas extensas sin ejercer un dominio absoluto. Al finalizar esta fase,
La configuración territorial mostraba un sistema donde cada corredor, enclave y acuerdo contribuía a sostener la presencia francesa en un escenario competitivo. La fuerza del modelo residía en su capacidad para integrar regiones diversas mediante una red de rutas seguras, alianzas funcionales y enclaves estratégicos gestionados con precisión. Esta estructura permitió a Francia proyectar su poder más allá de sus áreas nucleares y mantener estabilidad en territorios donde múltiples actores disputaban el control. La expansión francesa alcanzó un punto en el que la consolidación de rutas y enclaves exigía una administración capaz de anticipar alteraciones en el equilibrio regional. A medida que aumentaba la complejidad del sistema territorial, surgió la necesidad de mecanismos que integraran información procedente de múltiples frentes. La supervisión se volvió tanto un proceso logístico como político, donde cada decisión debía equilibrar presiones externas, expectativas locales y la continuidad de corredores estratégicos. La estabilidad dependía de una coordinación meticulosa entre regiones distantes que, pese a sus diferencias, funcionaban dentro de un esquema común de movilidad y abastecimiento. En sectores donde la influencia francesa enfrentaba la competencia directa de potencias rivales, el mantenimiento de posiciones avanzadas requirió un monitoreo constante de los flujos regionales. La administración identificaba señales tempranas de tensiones internas, desplazamientos inusuales o cambios en las dinámicas productivas. Estas observaciones permitían ajustar la presencia militar y diplomática antes de que surgieran fracturas capaces de interrumpir el tránsito. La importancia de estas medidas radicaba en la prevención, asegurar que las rutas esenciales mantuvieran continuidad frente a presiones crecientes. Los territorios que habían sido reorganizados bajo supervisión francesa experimentaron un proceso gradual de integración en el que la cooperación entre autoridades locales y delegados imperiales se volvió indispensable. Esta relación no eliminó los intereses particulares de cada comunidad, pero sí introdujo marcos administrativos que ordenaban su participación dentro del sistema general. La circulación de mercancías, la gestión de recursos y la defensa de puntos clave se coordinaron mediante acuerdos que buscaban minimizar la fragmentación interna. La coherencia de estas regiones se transformó en un componente crítico para sostener la expansión. El impacto territorial de estas reconfiguraciones produjo escenarios donde la presencia francesa actuaba como referencia principal para resolver disputas locales. Autoridades regionales que anteriormente operaban con autonomía notable comenzaron a recurrir a estructuras vinculadas a la administración imperial para garantizar su seguridad y estabilidad. Esta dependencia no siempre significó subordinación total, pero sí reflejó la creciente capacidad francesa para orientar decisiones estratégicas que afectaban amplios sectores geográficos. La integración se asentó sobre esta combinación de influencia y necesidad mutua. En zonas donde convergían rutas marítimas y fluviales, la administración intensificó el uso de nodos intermedios para controlar movimientos regionales. Estos puntos operaban como estaciones donde se regulaban cargas, se verificaban permisos y se centralizaba información sobre desplazamientos. Su función iba más allá del control material. Permitían evaluar la situación territorial en tiempo real y ajustar prioridades operativas. La presencia francesa, distribuida de manera precisa, impedía que potencias rivales consolidaran posiciones en corredores fundamentales para la proyección imperial. La adaptación de comunidades locales a estos mecanismos fortaleció la red territorial emergente. Regiones que dependían del intercambio para sostener su producción ajustaron sistemas agrícolas, rutas internas y normativas comerciales según las exigencias establecidas. Aunque estos cambios variaban según las condiciones locales, su efecto acumulado consolidó la estabilidad de sectores amplios. La expansión francesa no se basó únicamente en la incorporación de territorios, sino en la construcción de un modelo que vinculaba economías diversas mediante corredores seguros y supervisados. A medida que el sistema alcanzaba mayor extensión, surgieron desafíos relacionados con la capacidad de mantener cohesión en regiones cada vez más alejadas. La administración imperial respondió mediante la creación de jerarquías intermedias que delegaban control a autoridades regionales con capacidad para gestionar tensiones locales. Este enfoque evitó la saturación de la corte y permitió una respuesta ágil ante situaciones imprevistas. La estabilidad dependía de la precisión con la que estas autoridades equilibraban las necesidades locales con los objetivos generales del proyecto territorial francés. La movilidad rápida continuó siendo un elemento decisivo frente a crisis repentinas.
Cuando surgían amenazas que podían comprometer rutas esenciales, unidades móviles intervenían para restablecer el orden antes de que las tensiones se propagaran. Estas operaciones no buscaban transformar por completo la estructura regional, sino impedir rupturas que afectaran la continuidad del sistema. La capacidad de activar estos recursos sin desestabilizar territorios anexos se convirtió en un indicador del grado de consolidación alcanzado por la expansión. Las regiones reorganizadas bajo influencia francesa comenzaron a mostrar patrones administrativos y productivos más uniformes, lo que facilitó su integración en una red funcional. Esta uniformidad no significó homogeneización, sino la adopción de prácticas compatibles con una estructura interregional que priorizaba movilidad, abastecimiento y supervisión. La reducción de barreras internas permitió que la influencia francesa se proyectara más allá de los límites formales del dominio, extendiendo su presencia hacia áreas donde incluso la intervención directa era limitada. Al concluir esta etapa, el sistema territorial francés mostraba una coherencia que reflejaba tanto la precisión de sus estrategias como la capacidad de las regiones integradas para adaptarse a dinámicas más amplias. Los corredores funcionaban como ejes que unían enclaves, centros productivos y zonas limítrofes en un entramado capaz de sostener estabilidad frente a múltiples presiones. Este modelo no solo garantizó la supervivencia del proyecto imperial en escenarios competitivos, sino que definió la manera en que Francia proyectó poder en territorios diversos, consolidando una fase en la que diplomacia, logística y reorganización territorial actuaron como pilares de su expansión. La etapa final de este proceso dejó expuesto un paisaje donde la influencia francesa había reconfigurado por completo la lógica territorial de amplias regiones bajo competencia imperial. Las rutas que antes funcionaban como ejes dispersos quedaron integradas en un sistema que priorizaba estabilidad, circulación segura y capacidad de respuesta. Los enclaves reorganizados mostraron que la expansión no se había sostenido únicamente por presencia militar, sino por una arquitectura administrativa que anticipaba rupturas y articulaba territorios diversos bajo criterios uniformes. Aún sin imponer un dominio total sobre todas las zonas intervenidas, la administración francesa consiguió establecer una estructura capaz de resistir presiones externas y absorber tensiones internas. La capacidad de mantener corredores operativos, de coordinar decisiones locales y de sostener enclaves avanzados otorgó al sistema una cohesión que contrastaba con la fragmentación previa. El resultado fue una configuración territorial donde la proyección imperial dependía menos de conquistas masivas y más de la precisión con la que se gestionaban rutas, alianzas y recursos críticos. Con esta red consolidada, Francia emergió como un actor que podía intervenir con rapidez en sectores sensibles y sostener su posición en regiones donde la competencia entre potencias era constante. La expansión adquirió así un carácter estructural, definido por decisiones que reorganizaron espacios enteros sin necesidad de campañas devastadoras. El modelo dejado por esta fase demuestra cómo la capacidad de controlar corredores y articular territorios se convirtió en el elemento que aseguró la continuidad de su influencia en escenarios donde las disputas imperiales definían cada movimiento.